Señores estudiantes, bienvenidos. Vamos a tratar de forma breve el primer tema relacionado con los contenidos previstos para el primer bimestre, sobre el derecho penal. En esta parte les sugiero que que revisen o que observen la película del extranjero, que les podrá llevar a ilustrar de mejor manera lo que vamos a tratar en este apartado. Dentro de las generalidades del derecho penal tenemos que este derecho la palabra derecho viene del latín directo. El derecho penal está relacionado con el derecho objetivo y el derecho subjetivo. En cuanto al derecho objetivo se refiere, es aquel que tiene relación con la norma donde se plasma los derechos, las potestades y las facultades, ¿sí? Del Estado, de las personas. El derecho subjetivo, en cambio, es algo intrínseco, algo abstracto que está relacionado directamente con los individuos. Tiene que ver con el derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la vivienda, etcétera. El poder punitivo es la facultad del Estado, en cambio, para poder imponer una sanción a través de la norma, a través de crear una norma. En nuestro caso, el Código Integral Penal es la ley que regula la conducta delictiva. En cuanto al uno de los objetivos más importantes del derecho penal es controlar el control social, buscar la armonía, la paz y la convivencia en sociedad de los individuos. En cuanto el derecho penal responde al derecho natural. ¿Qué quiere decir esto? Que responde a una necesidad natural de las personas como tal, del ser humano como tal, de que no se afecte su integridad, su libertad y todo aquello que tiene que ver con el bienestar de una persona y esa necesidad de vivir en armonía. En este sentido, podríamos decir que el derecho penal es una rama del derecho público que se dedica al estudio de la delincuencia y su consecuencia como el delito y la pena. Está relacionado estrictamente con la ley penal. Recuerden siempre que no existirá un delito y una pena si previamente no hay una ley que lo configure como tal. Dentro de lo que a la historia del derecho penal se refiere, encontramos su origen en el Código Hammurabi, donde estaba la ley del talión con la consigna de ojo por ojo, diente por diente. De esta forma se juzgaba a las personas a través de la venganza pública. En Egipto también se encuentra indicio sobre el origen del derecho penal. Aquí practicaba un ritual a los muertos como una forma de castigo. También surge un pensador en la época de los romanos, Tomás Moro, que criticó mucho y le costó la vida, fue decapitado por cuestionar la forma de actuar cruel de los reyes para castigar determinados delitos que cometían los individuos que por estar en una sociedad tan desigual se veían obligados a robar para comer y pues que luego la nobleza terminaba condenándolos con una pena de muerte. También surge Marqués de Beccaria, el pensador más importante y el que sienta las bases, el que sienta los principios del derecho penal como ciencia. Quien comienza ya a hacer un estudio estricto y a través del cual ya las autoridades, los gobiernos, comienzan a hacer como política de Estado, a establecer ya la norma para poder regirse, para juzgar determinadas conductas y no hacerlo como se hacía antes a criterio de los reyes. La imputabilidad es una de las instituciones o uno de los elementos del derecho penal. ¿Qué es la imputabilidad? Bueno, la imputabilidad es la libertad, la capacidad que tiene el ser humano para poder actuar de forma libre y consciente, conocedor de sus actos
a sabiendas de que lo que hace está bien o está mal, hace bien o hace daño. Esta es la capacidad psíquica que tienen las personas para comprender cuán bien o cuánto daño se hace al actuar de tal o cual manera. En cambio, la inimputabilidad es es lo contrario de la imputabilidad. En esta parte encontramos a las personas con enfermedades mentales, a los niños, a los que no están, no, a los que han sido previamente declarados a través de un informe pericial con con un estado de incapacidad que no les ha permitido discernir no les ha podido hacer que mida su voluntad o su capacidad, que actuaron fuera de sus cabales. Esto es lo que se refiere a la inimputabilidad. Dentro de la inimputabilidad están los trastornos mentales, está la embriaguez